Continuamos con el ejercicio del botón. Ahora lo que vamos a realizar es la tabla. Siempre que nosotros estamos haciendo un diseño secuencial, tenemos una tabla donde colocamos estado presente, estado siguiente, salida de control y salida combinacional. La única diferencia es que en algunos casos vamos a tener que tomar en cuenta cuando una entrada, como en este caso en el estado siguiente, que es x igual a 1 y x igual a 0. ¿Por qué? Porque en nuestro diagrama cambia lo que ocurre cuando nosotros tenemos pulsado el botón o cuando no lo tenemos pulsado. Mientras estemos haciendo la tabla, esto se va a poder apreciar. Lo primero que tienen que saber es de dónde saqué Q0, Q1, qué son, por qué están ahí, para qué sirven. Nosotros tenemos una tabla donde vemos cuántos flip-flop tenemos que colocar dependiendo de cuántos estados tengamos. Sí, esa tabla se las voy a estar poniendo en alguna parte aquí en el video. Y nosotros tenemos que de 3 a 4 estados utilizamos 2 flip-flop y los flip-flop se representan con la Q. Sí, por eso es que tenemos aquí Q0 y Q1, porque tenemos 2 flip-flop y porque se representan con la Q. Entonces, ¿qué hacemos? Ya que pusimos cuáles son los que estamos utilizando, aquí al lado de la E tengo 3 huecos hacia abajo, 3 filas, donde voy a estar colocando los estados que estamos manejando. Nosotros tenemos estado 0, estado 1 y estado 2. Entonces aquí escribimos estado 0, estado 1 y estado 2. Y tenemos que hacer el llenado de esta parte de aquí. ¿Cómo lo llenamos? De la misma forma que llenamos una tabla de verdad. Nos colocamos en el segundo, que en este caso sería Q1, y empezamos a colocar ceros y unos de uno en uno. Un 0, un 1, un 0. Y como ya no tenemos más estados, aquí ya no hay nada, ahí terminamos. Nos vamos ahora a Q0 y es el doble. 2 ceros, 2 unos, pero como aquí no tenemos nada, solo se colocaría un 1. Y ahí ya terminamos de hacer la parte de los estados presentes. La parte de los estados siguientes requiere que analicemos el diagrama de estados mientras vamos haciendo el llenado de la tabla. Tenemos que se divide en dos partes, cuando x es 1 y cuando x es 0. Entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Bueno, nosotros tenemos que revisar primero pues cuando estamos pulsando el botón. Nos vamos al estado presente, que en este caso, ¿cómo sabemos cuál es el estado presente? Nos colocamos en esta fila de aquí. ¿Cuál es el estado presente en esta fila? Estado 0, cuando Q0 y Q1 son 0, 0. Entonces nos acercamos a nuestro diagrama de estado y nos colocamos aquí. Estamos parados en el estado 0. Nosotros estamos buscando qué pasa cuando nosotros pulsamos el botón. Y aquí tenemos que cuando pulsamos el botón, lo voy a hacer un poquito más grande, ocurre un cambio de estado. Eso es lo que significa la flecha. Esta flecha de aquí es un cambio de estado. Entonces cuando pulsamos el botón, pasamos del estado 0, hay un cambio, al estado 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Bueno, eso significa que nuestra tabla, cuando nosotros estamos en el estado 0, que es este de aquí, y pulsamos el botón, ahora nosotros cambiamos al estado siguiente, que es el estado 1. ¿Y qué números tiene el estado 1? Ah, bueno, pues el estado 1 tiene 0, 1. Eso quiere decir que en esta parte de aquí, donde estamos haciendo lo de los estados siguientes, nosotros colocamos 0, 1. Estamos en el estado 0, que es este, con 0, 0. Nosotros pulsamos el botón y ahora nos movemos al estado 1. Eso es lo que significa lo que estamos poniendo. Luego, nuestro siguiente estado presente va a ser el estado 1. Nos colocamos en nuestro estado 1, que es este de aquí. ¿Y qué pasa cuando nosotros pulsamos el botón? Tenemos que ubicar x igual a 1 entre el 1 y pues en este caso el estado 2. Aquí está nuestra x1. Está pulsando un botón y estás pulsando un botón que es x igual a 1 y estás haciendo una transición. Estás pasando de tu estado 1, aquí
está estado 1, pulsas tu botón y hay un cambio a tu estado 2. Nosotros nos regresamos a la tabla. Estamos en nuestro estado 1, que es esto de aquí. Pulsamos el botón y vamos a pasar al estado 2, que es 1,0. Escribimos 1,0. Después nos colocamos en el siguiente estado. El siguiente estado presente va a ser el estado 2. Subimos a nuestro diagrama. Estábamos aquí en el estado 2. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos pulsando nuestro botón? Cuando nosotros estamos pulsando nuestro botón, nos mantenemos. Eso quiere decir esta flechita de aquí, que nos mantenemos en el estado en el que estamos. ¿Por qué? Porque en nuestro diagrama, si nosotros dejamos de pulsar el botón, nos vamos a cambiar ahora al otro estado. Y nosotros no estamos analizando cuando dejamos de pulsar, estamos analizando cuando pulsamos. Eso quiere decir que en esta parte de aquí iría otra vez 1,0. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en el estado 2, dejamos pulsado X, es decir, que siga siendo 1, y nos mantenemos todavía en el estado 2. Ya que analizamos el estado presente cuando X es igual a 0, toca analizar el estado siguiente cuando X es igual a 1. Aquí nada más vamos a dibujar esto. Se le tiene que poner el +1 porque quiere decir que estamos hablando del siguiente estado. Si se dan cuenta, aquí puse solamente Q0 y Q1. Y de este lado, en los estados siguientes, ya es Q0 +1 y Q1 +1. Eso quiere decir el +1, que estás pasando al siguiente estado. Ahora nos toca analizar cuando X es igual a 0. Hacemos lo mismo. Nos colocamos en el estado 0, que es este de aquí. ¿Y qué pasa en nuestro estado 0 cuando nosotros aún no pulsamos el botón? Bueno, aquí está arriba en la flecha. La flecha quiere decir que permanece. Permanece en el estado 0 si nosotros no pulsamos el botón. Entonces nosotros podemos poner en nuestro diagrama de nuestra tabla, en nuestro estado siguiente, que permanecemos en el estado 0 y eso se escribe poniendo 0,0. ¿Por qué? Porque en nuestro estado 0, los Q0 y Q1 son 0,0. Ahora nos colocamos en el siguiente estado, que va a ser el estado 1, y ese va a ser nuestro estado presente. Ahora estamos aquí. ¿Qué pasa cuando nuestro botón no está pulsado? Tenemos en el diagrama que X es igual a 0 y la flecha se mantiene en ese mismo estado. La flecha quiere decir que permanecemos. Entonces nosotros en nuestra tabla, cuando estamos en el estado 1, que es 0,1, si no pulsamos el botón, seguimos en el estado 1. Ahora nuestro estado presente va a ser el estado 2. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos pulsando el botón? En este caso ya no permanecemos porque el que permanece es el X1. ¿Qué hacemos? Una transición. Aquí está la flecha del estado 2 al estado 0. Entonces, ¿qué escribimos en nuestra tabla? Bueno, en nuestra tabla, si estamos en el estado 2 y no pulsamos el botón, nuestro estado siguiente va a ser el estado 0. Es decir, que en nuestra tabla vamos a escribir 0, 0. Y ya tenemos la parte de estados presentes y estados siguientes. Toca la parte de la salida de control. La salida de control también tenemos una tablita con el flip-flop que vamos a estar utilizando para saber cómo acomodar las cosas. Nuestra tablita la voy a dibujar en este lado de aquí. Cuando nosotros tenemos 0, 0, nos da una salida 0. Cuando nosotros tenemos 1, 0, nos da una salida 1. Cuando nosotros tenemos 1, 1, nos da una salida 0. Y cuando tenemos 0, 1, nos da un 1. Nada más aquí me equivoqué en el acomodo de esto. Una disculpa. Primero van las Qs, que sería QN. Luego va QN más 1. Y eso nos daría la T. ¿Sí? La T es la salida. Nuestra salida de control vamos a estar colocando T0, T1. Cuando X es igual a 1. T0, T1.
cuando x es igual a 0. Vamos a tomar primero el Q0, que sería este de aquí, y vamos a tomar ya sea el Q0 más 1 cuando x es 1 o cuando x es 0. Voy a agarrar el Q0 más 1 cuando x es 1. Entonces este dato lo voy a poner en esta columna. La salida de control cuando x es igual a 1. Y vemos nuestra tabla. En nuestra tabla tenemos que ir haciendo la combinación. Si tenemos 0 y 0, la tabla dice que nos va a dar una salida 0. Vamos a ir haciendo este llenado de la tabla hasta que nos queda de la siguiente manera. Tenemos 0, 1, 0. ¿De dónde vienen esos números? De la combinación, por ejemplo, de 0 y 1, que cuando lo vemos en la tabla nos da 1. Entonces tenemos que apoyarnos de la tabla para poder responder esta parte. Ya que hicimos eso, ahora agarramos Q1 y Q1 más 1 cuando x es igual a 1 y vamos a colocarlo en el T1. Igual, tomamos alguno de los valores, por ejemplo 0 y 1, lo revisamos en la tabla y nos da que es 1. Vamos a ir haciendo eso con los tres datos y nos va a quedar la tabla de la siguiente manera. Cuando ya hicimos la salida de control con x igual a 1, sigue a ser la salida de control con x igual a 0. Vamos a tomar ahora con otro color para que se distinga. Otra vez tenemos que agarrar Q0, pero ahora vamos a agarrar Q0 más 1 cuando x es igual a 0. Y ese dato va a ir aquí. Y después vamos a tomar Q1 y Q1 más 1 cuando x es igual a 0 y vamos a llenar el T1 de x igual a 0. Hacemos la operación y la tabla nos quedaría de la siguiente forma. Ya tenemos nuestro estado presente, nuestro estado siguiente y nuestra salida de control. Nos faltan las salidas combinacionales. Nosotros de salida combinacional vamos a tener que analizar qué es lo que va a cambiar, qué es lo que nos va a dar como salida. Nosotros tenemos que lo que vamos a encender es un LED. Cuando pulsamos un botón, nuestra salida va a ser un LED. Nuestra entrada es un botón y nuestra salida es un LED. Igual tenemos que analizarla cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. ¿Por qué? Porque la LED se puede comportar de diferentes formas. Volvemos a ver nuestro diagrama de estado y tenemos que analizar en el estado 0, aquí en el estado 0, cuando x es igual a 1, ¿qué pasa con nuestro LED? Si x es igual a 1, habíamos quedado que teníamos una transición. Y en el segundo en el que tú pulsas tu botón, tu foco va a encender. En este caso el LED va a encender. Entonces, cuando nosotros estamos con x igual a 1, la salida combinacional en el primer estado va a ser un 1. Va a encender nuestro LED. Si nos colocamos ahora en el estado 1, que es este de aquí, si nosotros es la primera vez que pulsamos el botón, ¿sí? Esa es la premisa del cambio de estado. Es la primera vez que pulsamos este botón, es decir, esto es la primera vez que lo hicimos. Y la instrucción nos dice de este lado, retienes, dejas pulsado el botón y sigue encendido. Si nos dice que sigue encendido el LED, ¿qué quiere decir? Que mientras nosotros no dejemos de pulsar el botón, nuestro LED está encendido. Aquí tenemos un 1. ¿Y qué pasa cuando ahora estamos en el estado 2? Este de aquí. Cuando estamos en el estado 2 y x es 1. Aquí tenemos x igual a 1, L igual a 1. Entonces nuestro LED está encendido. Ahora tenemos que analizar cuando el botón no se está pulsando. En el estado 0, cuando el botón no se está pulsando, L es igual a 0. Entonces aquí colocamos un 0, quiere decir que está apagada. Cuando estamos ahora en el estado 1, que es este de aquí, y no se está pulsando el botón, es esta instrucción de este lado, el LED sigue encendido. Nosotros colocamos entonces un 1 de este lado. Por último, vemos el estado 2, este de aquí.
Vemos el estado 2 y qué pasa cuando el botón no está pulsado. Cuando el botón no está pulsado es cuando estamos haciendo el cambio de estado. Y cuando estamos haciendo el cambio de estado, el LED se apaga. Aquí se ve, al soltar el botón, se apaga el LED. Al soltar el botón quiere decir que X va a ser 0. Se apaga el LED, quiere decir que L es igual a 0. Y esta parte es la tabla donde tenemos los estados presentes, el estado siguiente, la salida combinacional y la salida de control. En el siguiente apartado vamos a realizar el mapa de Carnot de cada una de las salidas y el diagrama.